La Suprema Corte de Justicia en el día de ayer aceptó el recurso de suspender la restitución de la niña de 5 años y de su madre a España. Esto iba a ser en el día de mañana. La madre había acusado al padre de violencia doméstica y también de abuso sexual a su hija. El recurso fue presentado por María, la madre de la menor, y estamos junto a sus dos abogados, el doctor Carlos Beseiro y María Eugenia Cal. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias. Buen día. Bien, antes que nada, ¿qué implica esta vista legal de aceptación de recurso? Bueno, es optimista en realidad, porque es un análisis primario que hace la Suprema Corte de Justicia y entiende que hay algún mérito por lo menos para revisar el caso. Nosotros solicitamos una medida cautelar de suspensión del viaje y a raíz de esa medida cautelar es que mañana María y la niña no van a viajar. Esto es recién el comienzo de un nuevo proceso que vamos a comenzar. Porque no eran muy auspiciosos los anuncios previos. No, eran complicados. Era complejo. Fue una carta que jugamos, que Carlos, que María Virginia Salvo estuvimos trabajando y bueno, finalmente funcionó. Bien, ¿qué es esta contracautela que tiene que pagar? Bueno, siempre, no sé Carlos si querés explicarlo, siempre que hay una medida cautelar y uno pide que se suspenda en este caso el viaje, es posible que le pidan a uno como contrapartida una garantía de que no voy a frustrar el proceso. Esa garantía se llama contracautela, en este caso es un monto de $30.000 que la familia debe depositar. De la mano de esto nos gustaría aclarar que no se trata de una familia pudiente, digamos. Si bien está trabajando el estudio Ferrer, el doctor Beseiro, la doctora Salvo y los equipos de cada uno de nosotros, todos trabajamos pro bono, trabajamos sin cobrarle. Por suerte tienen un apoyo familiar bien importante y de amigos que le están ofreciendo cubrir ese monto. $30.000. Exacto. Que es una garantía, tampoco Es lo va a una perder. garantía. No, va a quedar depositado en el banco mientras se hace el proceso, mientras dure el proceso. Con respecto a cómo sigue este proceso, Carlos, ¿cuánto esta determinación de la Suprema Corte determina algunos de los elementos que justamente ustedes venían planteando en cuanto a las contradicciones? ¿Cuánto condiciona que, por ejemplo, el CHEDIAC hable de falta de claridad en los pasos que se han dado en los argumentos que ustedes venían justamente apuntalando? Bueno, nos genera una importante expectativa de que, en definitiva, se recoja lo que venimos planteando desde el inicio del proceso. Como decía recién María Eugenia, es una esperanza real que tenemos de que a partir de ahora se analicen punto por punto todo lo planteado. Y creemos que, en definitiva, ya el fallo primario de la Corte establece elementos que pueden hacer pensar que efectivamente se va a considerar favorablemente a la pretensión de nuestra defensa los elementos que hemos planteado sistemáticamente y en el punto en cuestión, porque acá ha habido dos etapas. Una primera en la que se discutió si procedía la restitución y si en realidad estaban dadas o no las excepciones que la ley consagra en defensa de los intereses de la menor. Y en esta segunda etapa, en que también estamos inmersos en ese problema, pero se adiciona una nueva, porque existió una sentencia que ordenó la restitución, pero esa restitución no se operó en los plazos que la ley establece específicamente, caducó esa posibilidad. La niña generó un nuevo centro de vida y esto determina una serie de hechos nuevos que se involucran en este proceso y que entendemos que la ley y los tratados internacionales le dan el derecho a la niña para poder quedar en Uruguay y tener una recuperación. Está hace 1 año y medio y está yendo al jardín, supongo. Va al aquí. jardín, sí, está viviendo atendida como una por niña normal. psicóloga, Sí, psicóloga. está haciendo terapia desde que llegó prácticamente, que se empezaron a notar ciertas conductas que no eran las habituales para una niña de 3 años, esa era la edad que tenía, dibujos, hipersexualización, referencia permanente a temas sexuales, que no es lo que debe ser normal para una niña de 3 años. Y ahí es que comenzó terapia y es que en realidad se detectó el abuso sexual. ¿Cuál es la situación judicial del padre? Porque lo escuchamos acá, habló con Telemundo, Sí. diciendo que no hay denuncias, que él no tiene ningún problema. ¿Cuál no, es? pretende que vayan a España y que lo Además. denuncien para que Está allí denunciado vayan en a la justicia. España. ¿Hay Hay una denuncias? denuncia penal en España. El Bien. 27 de septiembre estuvo declarando en el juzgado penal en ¿Cómo España. funciona eso entre las dos justicias?
hay temas de competencia que son temas jurídicos que son bien complejos, pero tiene que ver en dónde se cometió el delito. Está bien, pero ¿la justicia uruguaya puede atender una denuncia que hubo en España, por ejemplo? No, la que la atiende es la justicia española y eso es porque el delito se cometió en España. Por más que la denuncia esté acá, el delito fue allá. No, hay una denuncia en España. La penal contra él por Claro, abusos pero sexuales entonces, en ¿por qué la España. jueza acá dice, vayan porque acá en Uruguay no hay delito, sabiendo que en España sí hay una denuncia? Hay denuncia. Porque en realidad cada jurisdicción tiene que tratar los temas que ocurrieron en su jurisdicción. Eso es lo que sucede. Igual acá también hay denuncias penales. ¿Contra el padre? Acá, sí, contra el padre acá hay una denuncia de desacato. Hay medidas de no acercamiento, de no comunicación que ha violado sistemáticamente. ¿Ahora están con custodia? Sí, ¿Y permanente. este tiempo que se queden, que no sé cuánto llevará? Son dos juicios diferentes, en realidad. Ese es uno de los temas que marcamos en el último escrito, en la revisión. Uno es el juicio de restitución, con todo lo que ello conlleva. Que con esta medida de la Suprema Corte de Justicia, ahora, ¿cuánto se retrasa esa restitución? Los procesos duran bastantes meses, estimamos entre 6 meses y 1 año. Bien. Hay que ver, dependerá de la agenda de los ministros, depende de muchas cosas. La feria judicial viene en breves, bueno. Pero fuera de eso hay otro proceso que es un proceso de violencia doméstica, porque hubo amenazas y comunicaciones de este señor violando las medidas de restricción impuestas por la justicia. Entonces nosotros denunciamos en el juzgado de familia especializado y entendió ese juzgado que había riesgo real de que él venga a Uruguay y que les haga daño, entonces están desde agosto, no, desde junio, con custodia policial permanente, las dos. Hay 2 policías que están con ellas en la puerta del jardín. Bien. El padre dijo que la mamá lo acusa de abuso sexual, dice, por recomendación de sus abogados. No, a ver, quizás les marco los hitos que se dieron esquemáticamente para que se perciba realmente la situación Él lo que como dice es que se esa es dio. la única forma de retenerlas y que por eso... La mamá viene a Uruguay de visita, por supuesto que con el consentimiento, y la niña con el consentimiento del papá. Estando en Uruguay, a la semana está la prueba acreditada, hay un cúmulo de WhatsApp acreditados en el expediente entre la mamá y el papá. Deciden que la niña y la mamá se radiquen en Uruguay. El papá dice, incluso en varios de ellos, les voy a mandar todas las cosas que dejaron acá porque no pensaban venir y mudarse en el origen. Claro. En ese marco, 10, 15 días después del ingreso al país, se dan los elementos que generan que se perciben de una hipersexualización de la niña, que llaman notoriamente la atención y que va a una psicóloga, y esto me pasó a mí directamente. La mamá, en la segunda, tercera o cuarta entrevista que la niña tenía con la psicóloga, me llama una tardecita llorando y me dice: la psicóloga me acaba de revelar que existió además un tema de abuso sexual. Es decir, a partir de allí, quien lo revela es realmente la psicóloga, en función de, por supuesto, sus conocimientos. La mamá no lo sabía de antes o no lo había percibido. Pero ella ya estaba en contacto con los abogados. ¿Por qué? Porque la permanencia en Uruguay ya sabía que, de alguna manera, ¿por qué hablaba contigo? Carlos es amigo de la familia. Yo soy amigo de la familia y cuando en realidad ellos deciden, acuerdan ellos, entre ellos, que se iban a radicar en Uruguay, ella me pregunta a mí qué documentación necesitamos nosotros. Claro, porque había salido de España en otra condición. Exactamente. Le explicamos qué documentación necesitaban. Se comunican con una abogada en España para que les arme esta documentación. Él estaba dispuesto, por supuesto, a hacerlo porque lo había consentido, y ahí se produce el cambio de actitud de él. Mariano, contestando un poco lo que decías, nosotros nunca seríamos capaces de inventar una cosa así. Somos personas, además de ser abogados, y pensar estrategias. Estamos hablando de la integridad emocional, física de una niña de 3 años. Hay que ser muy maquiavélico para pensar siquiera que los abogados podemos pensar estrategias de este tipo. En otros casos de restitución en los que yo he trabajado, hay otros mecanismos para intentar defender. El abuso sexual, particularmente yo, sé que Carlos y Virginia opinan lo mismo, nunca lo tocaría, lo pondría sobre la mesa como una excusa. Bien, Jamás. ahora el abogado de oficio, Walter Pritze, el abogado de oficio de la niña,
se mostró a favor de que viaje a España. Dice que no se pudo comprobar el abuso sexual. Por otro lado, se habló también, la madre pensaba que de repente estaba en contacto con el padre, no estaba muy conforme evidentemente con lo que pensaba. ¿Qué opinión les merece? Bueno, en ¿Ustedes han tenido realidad contacto con él? ahí creemos que hubo un desmerecimiento de la prueba aportada. En realidad los psicólogos que intervinieron y que evaluaron a la niña, la realidad de la historia es que dijeron claramente que había claros indicios y que se había producido. La perito del Instituto Técnico Forense, la psicóloga Ana Nin, dijo que claramente había padecido violencia directa a la niña, sin perjuicio de lo cual en 45 minutos que tuvo para periciarla no podía ni descartar ni avalar que existieron abusos, y además claramente dijo que por una cuestión profesional ella no podía periciar o informar sobre el informe de la psicóloga, que en realidad llevaban una evaluación más intensa. ¿Qué es lo que requiere la determinación de un abuso? El defensor de Noa, de la misma manera, entendió que si bien había acreditada violencia, tampoco justificaba esto un riesgo para la menor y que igual debía volver con el padre. De hecho, en España hay una decisión tomada por la justicia española de que la menor alternativamente esté con el padre un fin de semana. Imagínense ustedes lo que esto representaría para la niña de que llegada a España pudiera tener que someterse a esta circunstancia, porque hoy en España existen dos sentencias contradictorias, una que reconoce las medidas uruguayas y una que dice que debe tener un régimen de visitas, y el régimen de visita que establece es este. Entonces, por supuesto que todos tenemos independencia de criterio y cada uno evalúa la prueba en la forma que estima más adecuada, pero en este caso creemos que en realidad por el solo hecho de que las psicólogas que evaluaron a la niña hayan sido privadas como correspondía, porque en realidad en el inicio fue una evaluación privada, esto no supone un desmerecimiento de todo lo que ellos hayan realizado. Y es común en estos casos que la menor tenga un abogado oficial. Eso es de regla, en todos los procesos de familia se designa para que alguien vele por los intereses de la niña. Bien. Nosotros creemos que no hubo una defensa adecuada. Bien. Muy bien, doctor Carlos Becerro, María Eugenia Cal, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos, está pronta la segunda